Mañana pasó de vez en cuando no voy a seguir, hoy al inicio pues, todo el mundo se Mario, ¿cómo estás? Ahí estamos. Dios te bendiga y que todo te salga bien. Ahí ya voy a estar.
Que siga bailando. Yo quiero filmar acá.
Tanto, vamos a dar por iniciado pues este precabildo que año tras año se realiza aquí en el frontis de nuestra Santa Iglesia para nominar los nuevos cargos para el año 2024. En primera instancia vamos a hacer la presentación del cargo mayor. Me refiero a la persona del doctor Luis Marcos Quispe y esposa Ruth Reyes Salas e hijos, en memoria de la señora Amanda Quispe Tobar y su digno esposo Francisco Marcos Casamagna. Para lo cual, pues, señoras y señores, les voy a pedir un fuerte y caluroso aplauso para el doctor Marcos Quispe. Antes de cederle la palabra a nuestro anfitrión de la fiesta patronal, voy a cederle la palabra al señor presidente de la comunidad campesina de nuestra localidad, el profesor Wilfredo Melesio Quispe Guillén. Un aplauso, por favor, señor presidente. Buenas noches con todos los presentes. Doctor Jorge Luis Marcos Quispe, su digna esposa Ruth Salas Reyes, hijitas, de igual manera a todas las autoridades, para comunicarles en primer lugar que después de haber leído el programa he podido sintetizar
el aprecio, el cariño y el esmero que el doctor Jorge Luis Marcos Quispe y esposa tienen presente el cariño especial al pueblo de Tantará. Con toda la humildad, la sencillez, y está en mi mente y lo tengo presente a mi gran maestro Francisco Marcos Casamanya y mi maestra Amanda Quispe Tobar, quienes supieron inculcar en toda la generación que estuvo a su cargo el amor al pueblo, el cultivo de los valores y sobre todo una identificación con nuestro pueblo. Esa identificación precisamente hoy lo demuestra el doctor Jorge Luis Marcos Quispe, esposa e hijos, como un digno ejemplo que todos nosotros debemos de cultivar y seguir para perennizar ese amor hacia el Espíritu Santo, a nuestro Creador y al Todopoderoso, nuestro Jesús. Quiero dar mis sinceros reconocimientos a la familia Marcos Reyes y agradecer muy infinitamente esa voluntad que tiene con el pueblo de Tantará. Muchas gracias. Fuerte las palmas. Muchísimas gracias, señor presidente de la comunidad campesina de nuestro querido pueblo de Tantará. Antes de escuchar las brillantes expresiones de nuestro doctor Marcos Quispe, también tenemos la presencia de la autoridad local, quien es nuestra alcaldesa Charit Enrique Torres, que también va a vertir algunas palabras de bienvenida. Con usted, la alcaldesa. Muy buenas noches, hermanos tantarinos. Primeramente voy a dar gracias a nuestros santos patrones por tenernos reunidos hoy aquí en nuestra plaza tantarina. También agradecer a nuestro mayordomo, al doctor Jorge Luis Marcos Quispe y a su querida esposa. Yo sé que nuestro Espíritu Santo le va a bendecir por esa fe que ellos han tenido para pasar este hermoso cargo. Hermanos tantarinos, solo para darles las bienvenidas a todos los hermanos de los distintos lugares que han podido venir a disfrutar este hermoso baile que tenemos nosotros aquí como costumbre en Tantará. Hermanos tantarinos, pues como le vuelvo a decir, le doy la bienvenida. Vamos a divertirnos, vamos a confraternizar y darle gracias nuevamente al mayordomo, al doctor Jorge Luis y su querida esposa. No quiero cansarle más. Bueno, vamos a divertirnos. Muchas gracias. Así es, hermanas y hermanos, de verdad, una vez más pidiendo a nuestro Espíritu Santo que le colme de muchísimas bendiciones al doctor Jorge Luis Marcos Quispe y a su digna familia por cumplir esta hermosa y gran promesa que tuvo el año 2022 y lo está cumpliendo en el siguiente, en el presente año. Asimismo queremos hacer mención pues de los danzantes de Tijera,
internacionales, Sinvergüenza, Infernal y Llaverito, quien el día de hoy pues y hasta el día lunes o martes que culmina nuestra festividad nos estará alegrando. Un aplauso para ellos, bienvenidos hermanos. A ver, un ataque, pues señores. Está viendo la danza, ¿qué pasa con la danza? Bien, señoras y señores, entonces, ahora sí, vamos a escuchar las palabras del doctor Jorge Luis Marcos Quispe, quien en estos momentos va a hacer la presentación de su conjunto Danzantes de Tijera. A la vez realizará su descargo respectivo. Con ustedes, el doctor Jorge Luis. Un aplauso. Fuerte, por favor, fuerte. Hermanos santarinos, amigos, visitantes, con mucho agrado y mucho amor al pueblo, nos comprometimos el año pasado de poder pasar esta festividad como mayordomos principales, y lo hicimos sobre todo en nombre de mis padres y de mi abuela. Y por eso, con todo amor, les traigo a ustedes los mejores danzantes que encontramos y que son los mejores del país. Tenemos a Managing Junior, hijo de Managing. Tenemos a Supai Chichi, conocido también por ustedes. Tenemos a Infernal, excelente danzante tijera. Tenemos a Llaverito. Y tenemos a Sinvergüenza. Si bien el programa dice 3 danzantes, decidimos 5, dado que era un solo grupo y por lo tanto ellos están dispuestos a poder brindarle lo mejor que tienen ellos para que podamos disfrutar la fiesta y todo sea un éxito. Y sé que va a ser un éxito con la participación de todos ustedes y que el Espíritu Santo pueda bendecir a cada uno de nosotros en todas las cosas que podamos hacer y que seguramente nos va a acompañar todo el año. Muchas gracias. A usted las gracias, doctor Jorge Luis Marcos Quispe, por esas brillantes palabras. Antes que pase a retirarse, voy a suplicar al doctor Marcos Quispe de que por favor tenga la amabilidad de hacer su descargo respectivo. Ahí está su tetera de descargo. Entonces, voy a cederle nuevamente el micrófono a fin de que haga su descargo respectivo. En verdad, hola, nos dijeron que habían voluntarios y por eso no hice del cargo. Entonces, no sé si en los presentes hay voluntarios antes de poder descargar a una persona. En vista de eso, yo había pensado descargar efectivamente a la alcaldesa Chari. Bien, hermanos, el doctor Marcos Quispe acaba de hacer su descargo a la señora Yarit Enríquez Torres. Está presente. Vamos a preguntarle o cederle. Ella está presente aquí, está con nosotros. Yo creo que qué mejor su presencia y puede manifestarse, si ustedes lo permiten, de esa manera. Señora Yarit. A ver, queridos hermanos tantarinos, con la discusión. Donamos el conjunto de danzantes a la comunidad porque no había el cargo. También el 2018 prácticamente toda mi familia hemos pasado el cargo y la verdad me van a disculpar, pero en esta vez no voy a poder.
Bien, hemos escuchado la intervención de la señora alcaldesa. En todo caso, este cargo queda pendiente para el día domingo. Lo que sí vamos a pedir, si hubiera algún hermano tantarino en forma voluntaria, podría manifestarse, por favor. Eso sí, es un poco difícil recibir encargos, porque ya estamos viviendo esos momentos de encargo de verdad muy ingratos, y no queremos recibir encargos porque es mentira de que no están cumpliendo con sus promesas. Por lo tanto, si hubiera algún hermano en forma voluntaria, alguna familia, pueden hacerlo en estos momentos, por favor. Le damos medio minutito de tiempo. De todo caso, el pueblo debe proponer. A ver, al arquitecto Maurino Gutiérrez, no sé si se encuentra. A ver, arquitecto Maurino Gutiérrez, le han propuesto para danzante de tijera para el año 2024. ¡Bravo! Acá está su esposa, va a firmar. A ver, alguna otra propuesta, por favor, hermanos. Maurino Gutiérrez, no sé si se encuentra. ¡Beatriz Albaña! ¡Bravo, Beatriz! Ya era tiempo. Mientras tanto, señores, nadie se manifiesta. Propongan, por favor, propongan propuestas. Mario López Albaña, no ha pasado su cargo de Perdón. ¿Quién? Mario López Albaña, no ha pasado su cargo. ¿Se encuentra? Señor, al ingeniero Mario López Saldaña. Hay otra propuesta para el ingeniero Mario López Saldaña. No sé si creo que se encuentra presente. Si fuera amable, ingeniero. El ingeniero Mario López Saldaña con el arquitecto. Ataque, pues señores, toquen esta música, caramba. Está coordinando con el doctor Jorge. Vamos a ver a qué llegamos. ¡Vamos, ataque, 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 ataque! Ahora sí, ya se encuentra en estos momentos el ingeniero Mario López Saldaña, con el saludo de la noche, con su digna esposa. Buenas noches, ¿cómo está? ¡Bravo, ¿Cómo está Mario! usted? ¡Corre la voz! Felicitaciones de Elizabeth. La señora quería. Ingeniero, por favor, si fuera amable. Ahí está el saludo respectivo del ingeniero. ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Que pase también. Va a pasar. Muy buenas noches, hermanos tantarinos y hermanos que hoy en esta hermosa plaza de armas de nuestro pueblo de Tantará estamos presentes aquí también de distintos lugares del país
y de otros lugares que han venido al extranjero. Es la fuerza de la fe, es la fuerza del Señor, que hoy estamos delante de nuestra iglesia, presentes, y si estamos aquí cada uno de nosotros hoy, venimos con esa fe, venimos con esa esperanza de estar un momento con Él. Claro que estamos todos los días donde nos encontramos con el Señor, pero estar aquí, en el lugar donde tú has nacido, que la tierra que te vio nacer, y en esta santa iglesia y en nuestro pueblo de Tantará y en nuestra tierra y en nuestra plaza de armas, es doblemente de mucha fe, de mucha esperanza. ¿De verdad? Señorita alcaldesa, soy presidente de la comunidad, autoridades de nuestro pueblo, señor ecónomo de nuestra iglesia, hermano Francisco Coqui, y te dije Francisco, en nombre de tu padre, un gran maestro, un gran profesor, que también fue mi profesor. Y ahí lo debemos nosotros a muchos que están aquí, profesores también presentes, docentes, y gracias a ellos somos lo que somos en este momento. Y gracias a ellos. Coqui, tu esposa, Elisa, esposa, mueven la cabeza. Pero mueven la cabeza con mucho amor. Sí, dice, sí. De verdad, Coqui, hablamos un tiempo. Y estoy acá, en esa palabra. Pero también era tu elección y me parece muy bien. Quiero decirles, hace unos años pasamos un cargo en honor al Espíritu Santo en esta fecha. Fue en honor a mi hijo. Dijo que recién había nacido y con Elisa nos encomendamos en esos momentos tan difíciles en la fe del Señor, del Espíritu Santo. Y bueno, pues hoy mi hijo, 19 años de edad, jovencito, ya viendo la vida de otra manera, gracias a esa fe, gracias al Señor. Y por eso pasamos el cargo en nombre de Mario Joaquín López Acuña, en esa oportunidad. Por esa razón, consciente de ello, y le decía a la familia, a mis hijos, a Elita y a Marito, y ahora Elisa, mi esposa, decíamos, algo todavía falta. Y creo que estoy acá, en primer lugar, hermanos santarinos, con mucha fe, que creo que, como lo está haciendo Coqui, su esposa, su familia, en nombre de su padre. En primer lugar, mis padres, Clemente y Flora, que están desde el cielo, y la familia, mirándonos, viéndonos en este momento. Decirles, como ustedes me conocen, con la sencillez, con el amor y con la fe. Ven, Lisa. Sí. Vamos a tomar este cargo para el próximo año. Con mucha fe. Pero igual, también invito al primo Carlos Saldaña, invito al primo Noé, invito a algunos primos también que están presentes, Freddy Segura, Nerio Cuba, Maurino Gutiérrez, Genaro Pariona, Antonio Pariona, todos hermanos, nombres ahí, Orlando Villegas,
está presente. Todos creo con fe. Pero eso, el cargo no es una obligación. El cargo es un cargo religioso, no es una obligación, es una fe. El que tiene fe tiene que estar presente aquí y decir, yo voy a pasar, como yo lo voy a pasar el próximo año. Muchas gracias. Así es, hermanas y hermanos, voluntad de nuestros hermanos no faltan. Así es, muchísimas gracias, Jorgito Quispe Marcos Quispe. Creo usted ha hecho un descargo excelente. Queda en buenas manos el cargo del Espíritu Santo para el año 2024. Entonces, ahora sí, queremos invitar nuevamente al arquitecto Maurino Gutiérrez. El arquitecto Maurino Gutiérrez, no sé si se encuentra, por favor. Si fuera amable. Y si no se aproxima, es prueba que acepta. Por favor. Está propuesto, estando presente, si no se aproxima, yo creo que ya es una cosa que sí está aceptando. José Saldaña, que pase también. Tiene que pasar José, como congresista, que demuestre nuestro pueblo. En conclusión, el que calla otorga, señores. Muy bien. En todo caso, ahí queda, señores. Ya tenemos al ingeniero Mario López Saldaña y a continuación le han propuesto al arquitecto Maurino Gutiérrez Tobar. Entonces, estamos haciendo el llamadito, si no se aproxima es porque está aceptando. Entonces, queda tal como sea dicho, señores. Muchas gracias. Continuamos, señores. Para que realice su descargo respectivo. A ver, por favor. ¿Dónde está el tío Ciro Rojas? La señora Estela Montes. Por favor. Ay, ahí está el descargo para el ingeniero Mario López Saldaña. Ok. Mario. Ingeniero. A ver, por favor. Ahí está. Ya tenemos la presencia del tío Ciro Rojas, Guillén y su digna esposa, la señora Estela Montes. Un aplauso para ellos que están cumpliendo con muchísima voluntad, señores. Fuerte, fuerte. Fuerte, hermanos. Bien, ahora sí voy a cederle el micrófono a las personas mencionadas a fin de que se manifieste o haga su descargo respectivo. Tiene sus manos. Señores, buenas noches con todos. Señores autoridades, qué gusto me da estar en Tantará. Como les digo, buenas noches. Soy Estela Montes, esposa de Ciro Rojas,
De repente ustedes no me conocen, muchos no me conocen, pero yo muy contenta en Tantará, me siento tantarina de la cintura para abajo. Bueno, también les voy a decir de que mi esposo, como ustedes sabrán, mi suegro ha sido Quintiliano Rojas y mi suegra ha sido Ludmila Guillén. Yo muy contenta de ser la nuera. Y por ende, yo con mucho gusto estoy pasando el cargo de mayordomo de fuego. También quiero decirles, me siento orgullosa de pasar este cargo junto con mi esposo y mis hijos. Y a la vez Para animar a la gente, voy a hacer mi descargo al señor presidente de la comunidad de Tantará. Bien, agradecemos de manera especial al tío Ciro y a su digna esposa por haber hecho el descargo. Eso es la forma de realizar nuestro descargo, hermanos y hermanas. Hay mucha gente que no quiere hacer descargo. Tenemos que, para que nuestras costumbres continúen año tras año. A continuación, tenemos el otro mayordomo de fuego, los hermanos Gilmer Cuba Guillén y José Mírez, garantizado por su señora madre Inés Guillén Quispe, quienes están cumpliendo también con mucha voluntad. Un aplauso para ellos, por favor. Se está acercando aquí la señora Inés. Antes, hermanos, disculpa Inésita, está el profesor Wilfredo, que ha sido descargado como mayordomo de fuego. Vamos a escucharle. Discúlpenme, disculpe. Me llena de emoción dar algunas frases en esta noche, teniendo en consideración que mi persona es seguidora y cultiva las tradiciones de nuestros antepasados, y con mucho cariño y esmero asumo este cargo en honor al Espíritu Santo con mucha devoción y fe. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. Muchísimas gracias, profesor Wilfredo Quispe Guillén, próximo mayordomo de fuego. Lo que bailan a los santos, deja el teléfono. Bien, ahora sí, a continuación cedemos la palabra a la señora Inés Guillén Quispe, quien en representación de sus queridos hijos va a manifestar pues y realizar su descargo respectivo. Creo que ya tenemos también ya un mayordomo de fuego, pero que ella misma lo manifieste. Inés.
Primeramente voy a dar gracias a Dios y a nuestro santo patrón, Espíritu Santo de nuestro querido pueblo Tantará. Hermanas y hermanos tantarinos, tengan ustedes muy buenas noches. El año pasado agarré este cargo voluntariamente a nombre de mis 2 hijos varones, a los cuales que ya están próximos de llegar. Las estoy cumpliendo con mucha voluntad. Bueno, quedan invitados para el día de mañana deleitar las costumbres de nuestro pueblo, que es el ponche, el chavis y la patasca en La Pampa, La Florida. Quedan invitados todos para poder disgustar de nuestras costumbres. Gracias. El descargo creo que ya no es tanto porque ya hay una voluntaria. Y gracias con todos. Es que es la señora Lucía López Saldaña. Hola, sí. Muchísimas gracias, señora Inés, y gracias, que el Espíritu Santo colme de bendiciones todo lo que usted está cumpliendo pues con su promesa como debe de ser. Ahí está su descargo, botella de descargo, se le agradece infinitamente. Tenemos ya la presencia de la señora Lucía López Saldaña, quien ella misma le va a manifestar el cargo que lo va a tomar. Con ustedes, la señora Lucía, un aplauso. A ver, vamos a estimularla. Muy buenas noches, distinguido público, hermanos tantarinos, visitantes de los diferentes lugares del Perú. Con mucho gusto, debo decirles, en nombre de Cristo Redentor, que voy a pasar el cargo que hoy, en estos momentos, me están ostentando. Con mucha fe, porque lo siento, lo quiero y tengo pruebas. Y voy a acompañar al cargo de mi hermano Mario López Saldaña. O trabajo. Así es, hermanas y hermanos, la voluntad, la fe es bastante. Entonces, esta vez la señora Lucía López Saldaña asume el cargo de mayordomo de fuego para el año 2024. Entonces, en forma voluntaria. Entonces, gracias, que nuestro Espíritu Santo pues colme de bendiciones a cada una de las personas que les están asumiendo esta noche con sus promesas respectivas, y el próximo año estemos todos reunidos en nuestra Plaza de Armas como lo estemos el día de hoy. Bien, a continuación, mayordomo de misa, la señora Lucía Antonia Violeta Zulca, garantizado por sus hijas. Muchas gracias, hermanos músicos. La verdad, quisiera pedir al Espíritu Santo de que Lucía es mi esposa. Como tal, pido de que le dé vida y salud, y que lo estamos cumpliendo con mucha fe, con mucha devoción a nuestro Espíritu Santo, el cargo de mayordomo de misa. No hay ningún inconveniente, ya está hablado con el señor párroco. Luego la víspera de la misa se va a realizar de la mejor manera posible, hermanos. Asimismo, ya está pedido el cargo de mayordomo de misa
por la profesora Cruz Aurora Gutiérrez, Cuba. Un aplauso. Aquí está la botella del cargo, señores. Muchísimas gracias. Continuando, mayorelas. Señorita Emily Mariel Gutiérrez Paucar, garantizado por su papá, señor Ronald Gutiérrez, quien está presente en esta noche y seguramente que lo está cumpliendo también con mucha voluntad. Un aplauso para Emily, la señorita Emily, Ronald Gutiérrez. Ahí está Ronaldito. Así es, entonces vamos a cederle la palabra. Muy bien, gracias Ronaldito. Ahora sí, tu descargo respectivo. Hermanos tantarinos, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Bien, si bien es cierto, el año pasado me descargaron, ¿no?, de Mayorala, le hice agarrar a nombre de mi hija, Emily Mariel Gutiérrez Paucar, que aquí está presente. Bueno, estamos cumpliendo con nuestro Espíritu Santo y con mucha voluntad y devoción. Muchas gracias. Voy a ceder las palabras a mi hija. ¡Bravo! ¡Bravo! Ante todo, muy buenas noches. En esta oportunidad estoy cumpliendo con el cargo de mayorala con mucha voluntad. Agradezco a mi padre por apoyarme a poder cumplir con este compromiso. Y voy a descargar a la señorita Heidi López Yaye. Muchísimas gracias, Emily, gracias Ronaldito. Creo que es la forma de realizar el descargo respectivo. A continuación también tenemos esto. Hay en forma voluntaria, está tomando el cargo de mayorala la señora Amanda Rojas, está presente aquí. Ahorita acaba de aproximarse y le tomo el cargo. Bien, ataque señores, muchísimas gracias Amandita, si fueras amable. Muy buenas noches, pueblo de Tantará. Yo, pocas palabras, voluntariamente estoy pasando el cargo de mis hijos y también me comprometo para el otro año con mayorala y mayordomo de Alférez de Cera, a mi esposo Roberto Guillén Arrasco. Muchas gracias. A ti, Amandita, muchísimas gracias. Gracias al profesor Betito. Hermanas y hermanos, tenemos la presencia del arquitecto Maurino Gutiérrez Tobar, que seguramente viene con las buenas nuevas. Vamos a cederle la palabra. A ver, un aplauso para nuestro arquitecto.
Familia Tantarina, muy buenas noches. Por un llamado del Espíritu Santo de nuestro pueblo Tantará, acepto de muy buena voluntad pasar este cargo del 2023. Sin tantas palabras, sin tanta cosa previa, cumpliremos como mandan nuestras costumbres y nuestras tradiciones de nuestro pueblo, que toda la vida hemos sentido, hemos vivido y hemos gozado. Muchas gracias. Buenas noches. Lo cierto que hoy en la tarde hemos estado ya conversando pasar la fiesta del Espíritu Santo. Y lo iba a pasar, bueno, porque ya tendría que pasarlo con el ingeniero Marito. ¡Barrio Pueblo! ¡Barrio Pueblo! Y lo iba a pasar con mi hermano Juan, que me está mirando ahí. Y me dijo, si no hay quien pase, lo pasamos ahorita. Fue así. Estoy feliz, sinceramente, porque sé que el Espíritu Santo ha permitido que yo venga a su fiesta. Y esperemos que el próximo año, así como hoy estamos reunidos toda la familia tantarina, nos acompañen en la fiesta del 2024. Muchas gracias y seguimos con nuestra fe adelante. A la fuente de palmas. Así es, hermanas y hermanos, la fe es bastante. Por lo tanto, tío Juancito queda pendiente para el 25. Ajá, muy bien, queda pendiente para el 25. No, suficiente. ¡Vamos, Juan! Bien. Asimismo también tenemos mayoralas a las hermanas Antonia e Edith Torres Quispe en forma voluntaria. No sé si se encuentran por algún lugar. Por favor, aproximarse. ¡Ataque ahora, ataque! Vamos a invitarle a fin de que haga su descargo respectivo. Ahí está Antuquita, buenas noches. Felicitaciones, mamá. Vas a hacer tu descargo respectivo. Ellos están cumpliendo con mucha voluntad su promesa que lo tomaron el año pasado. Entonces, un aplauso. A ver dónde está. Vamos a estimularle con un aplauso. Muchas gracias. Acá pongo. Señores, este es el descargo, imagínense. De los dos. ¿Ah? Ese es el descargo. Ok. Antuquita. Muy buenas noches con todos los presentes. Muy buenas noches con todos los presentes. El año pasado voluntariamente hemos agarrado el cargo de ser mayorala y estamos cumpliendo. Voy a descargar a la señorita Silda Guamán López. Silda. Está descargando a la señorita Silda Guamán López. Ataque. A ver la señorita Guamán López si se encuentra. Y si no, igual ya está descargado como mayorala para el año 2024. Pásame. Violeta López están descargados
los dos, la señorita Silda Guamán López y la señora Sixta Violeta López. Ahí está Sixta, ahí tenemos, a ver qué dice Sixta, a ver. Un ataque, danza, danza. A ver Sixta, bonita, te han descargado, a ver qué dice tu corazoncito, ¿hay fe, no hay fe? Bueno, buenas noches, con pueblo de Tantará. Sí, acepta agarrar Mariela la vida. Así se habla, señores. Muchísimas gracias, Antonio, muy agradecido. Muchas gracias. Así es. Sí. Bueno, Joel y Yolanda Quispe Marcos, quienes en forma voluntaria han agarrado el año pasado pasar su cargo de obligado de toros. Se encuentra por ahí Joelito Yolanda. Joelito Yolanda, ahí está, ahí viene con su descargo. Un aplauso, a ver, ataques, ¿dónde está esa danza? No se impacienten, falta poquito, ya terminamos, señores. Así es, ahí está Joelito, hermano, con tú mismo, menciónalo y haz tu descargo respectivo. Hermanos tantarinos, muy buenas noches. Saludarlos